Saludos. El tema de la neurociencia es un tema apasionante. Es un tema en boga en este siglo y en este momento histórico. Hoy voy a presentar una introducción y está específicamente referida para estudiantes de gerencia de las organizaciones para comparar por qué la neurociencia tiene elementos importantes para abordar, por ejemplo, las habilidades blandas, las habilidades fuertes que tienen que ver con la toma de decisiones, la planificación estratégicas. Para mí es un placer, soy Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y por el cerebro, pues esa es una de mis pasiones con la que siento especial predilección. Este tema que además puede abordarse desde distintas perspectivas. Primero, porque la neurociencia ha ampliado la manera de abordaje. Y claro, cuando alguien le dice, quien es un neurocientífico, se imagina una persona en un laboratorio, viendo muestras de redes, tomando electroencefalograma, haciendo tomografías por resonancia magnética, que son los métodos actuales. Sin embargo, ahora la neurociencia es abordada desde distintas perspectivas y sobre todo de distintas disciplinas. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues porque cuando una cosa se transforma en megatendencia, en moda, inmediatamente, bueno, a todo lo que se le coloca el prefijo neuro, ya entonces tiene la connotación de ser un estudio neurocientífico. Por eso, sin embargo, hay que estar consciente cuál es el abordaje, cuál es la perspectiva desde cuál se aborda. En mi caso, bueno, después de haber hecho un paseo por distintas perspectivas de las neurociencias, que para algunas pueden verse como neurociencias de toque blando, porque de alguna manera en esta historia de cerebro triurno, neurotransmisores, mindfulness y todo esto, mucha gente ha agarrado estos puntos en el aire lo ha trasladado y habla tan libremente. Y otro punto es desde la perspectiva de un neurocientífico, la mirada de ver los estudios, cómo lo trasladamos, más en el sentido de ser un un divulgador científico, que creo que pero luego tenemos en la práctica lo que queremos llevar a nuestras disciplinas, los conocimientos, y eso requiere una reflexión, un estudio y un planteamiento. Así que ese es lo que voy a presentar en esto. Este es el camino y el contenido que voy a plantear en este momento, o vamos a llegar hasta la evolución, el arte y la dignidad humana, y luego, en una segunda parte, abordaremos un modelo neuroteórico con todos esos descubrimientos. El punto de partida, la neurociencia, las neurociencias, hay que especificar qué es la neurociencia, y se me escapó una S que tengo que quitar. El segundo punto es cómo llegamos al concepto de neuroeducación. Y tercero, desmitificar los neuromitos que se han presentado y de los cuales se ha alimentado todo el mundo educativo durante los últimos 20 años. Y bueno, cuando algo llega con tanta fuerza y tiene tanto atractivo para los docentes, pues es muy difícil revelarlo y darle el sentido que tiene. Y luego la importancia que tiene la evolución para entender la neurociencia. Históricamente hay como tres grandes periodos de investigación del cerebro. El hombre, desde que se hizo Homo sapiens, y a lo mejor probablemente mucho antes le preocupaban de repente las heridas causadas a nivel del cerebro, o porque de repente pasaban ciertas cosas después de los golpes, y bueno, intentaba entender ese órgano que en efecto, ese
periodo que es preclásico, tiene que ver mucho con lo que se ha encontrado en términos de la antropología, ¿no? Como los cerebros trepanados, los instrumentos con que se hacían las trepanaciones, todas las investigaciones de los egipcios específicamente con un papiro descubierto en un cierto momento histórico. Luego tenemos un periodo clásico, que son las grandes investigaciones a nivel del cerebro, ya desde un punto de vista científico, pero con una marca de asombro, porque los descubrimientos, bueno, traían como consecuencia que el médico descubrió, le colocaba el nombre a la parte que descubrió su nombre, y así tenemos el Ariel Broca, Wernicke, y bueno, todos los grandes descubrimientos de los primeros neurocientíficos hasta llegar a una tercera etapa donde están los grandes premios Nobel de medicina, Rita Levi Montalcini, Ramón y Cajal, que son unos ejemplos de una investigación dura, fuerte, donde empieza a asociarse la neurociencia de laboratorio, solamente que estudiaba las conductas y el sistema nervioso, a hablar de conductas complejas, como los procesos cognitivos, que son las principales líneas de investigación fuerte en neurociencia. Entonces, bueno, ahí ven estos cráneos muy, muy antiguos, esos huecos que están en los cerebros, se nota que fueron hechos con instrumentos de manera intencional, y allí pueden ver algunas herramientas, incluso la presencia en algunos fósiles de gasas que quedaban como resto, y el famoso papiro que describía exactamente una operación del cerebro y la descripción de una enfermedad que tenía su origen en este órgano. En la Edad Media a la modernidad, bueno, ya sabemos lo que ocurrió en la Edad Media, no la podemos considerar una época de oscurantismo, probablemente el conocimiento, como dice Kuhn, evoluciona de acuerdo al momento histórico, a la cultura. Entonces bien importante entender, pero bueno, se hacían este tipo de incisiones sin anestesia, la famosa cuadro de Boccaccio en la búsqueda de la piedra de la locura, y hasta la conseguían y todo eso. Las pinturas de Leonardo da Vinci tan exacta en términos de anatomía, incluso una de esas teorías junto con la de Aristóteles sobre la estructura del cerebro sigue teniendo vigencia de alguna manera, sobre todo la presencia y el descubrimiento del líquido céfalo raquídeo, y luego las incisiones a nivel de la nariz para llegar hasta el cerebro, para evitar ciertas epilepsias. Entonces, bueno, la historia de la neurociencia probablemente está plagada de momentos muy, muy fuertes, pero que resultan sumamente interesantes. Ya llegamos a una época más científica, pero que tiene como unos hitos, unos puntos clave. La frenología de Joseph Gall, que planteaba que según la forma de la cabeza, las características conductuales, emocionales y de virtudes estaban plasmadas en la forma del cerebro, y hacía un mapa y hacía todos unos diagnósticos a mucha gente durante esa época, y bueno, era un connotado científico a los cuales muchos intelectuales, mucha gente de la época fue a hacerse esas medidas, y fueron, sin embargo, ese planteamiento de que las partes del cerebro tienen funciones específicas queda como una metáfora que después se comprueba a nivel científico, no como estructura, forma del cráneo, sino más bien con el órgano como tal, cuando se descubren los lóbulos, los hemisferios y cada una de las partes del cerebro, y después se determinan las funciones. Ese punto lo comienza Broca con la famosa identificación del centro del lenguaje con el paciente TAN, aquí lo vemos, esta zona hueca,
Él entendía perfectamente las palabras, pero no podía pronunciarlas. Cuando compararon las actosas de diversos pacientes que tenían la misma condición, descubrieron que cuando esta área no se estaba formada o él tenía alguna falla, esa era la consecuencia. Por lo tanto, se describe magistralmente un centro del lenguaje en el cerebro que después completa un compañero suyo, el doctor Wernicke. Más adelante, la neurociencia toma con la aparición del laboratorio electrónico, técnicas de investigación, donde resaltan las investigaciones de Ramón Cajal y Golgi en Italia. Los dos tienen que compartir el premio Nobel y fue bueno, no se llevaron bien, ese compartir de ese premio Nobel, a lo mejor celos profesionales. Pero aquí tenemos unos dibujos magistrales de Ramón y Cajal, que muestran una célula de Purkinje, y fíjense todas las redes neuronales representadas con la técnica que él logró de la tintura, pero también logró identificar diferentes tipos de neuronas que están en las capas de la neocorteza. Y luego tenemos una representación en computadora a través de un microscopio electrónico de una foto y puede identificarse perfectamente las partes de una dendrita, la representación de los neurotransmisores, como es el botón sináptico, etcétera, etcétera. Y esta identificación, que bueno, que todavía está en un periodo bastante avanzado sobre lo que es los neurotransmisores, que es como la última frontera de la neurociencia para comprender el funcionamiento total del cerebro, porque hasta ahora estaba como muy en la onda de la anatomía y la fisiología de los órganos grandes y duros, pero después el mundo microscópico del cerebro es otra dimensión. Gracias a que se ha logrado, bueno, primero en estos momentos los avances tecnológicos de la experimentación cognitiva son geniales porque además permite ver al observar al cerebro en plena acción de sus funciones, cosa que no había pasado en ningún momento de la historia, por cuanto siempre se esperaban las necropsias de ley para observar qué era lo que estaba dañado e identificar desde allí cuál era la función y hacer la explicación casi que al tanteo de una manera muy racional y científica, pero lo que tenemos ahora a nivel de investigación y de experimentación es genial. Aquí vemos el proyecto Brightron que pinta las distintas neuronas y puedes ver los movimientos, las representaciones que hace la tecnología de positrones sobre el cerebro y ven al niño tranquilo con su gorro puesto, donde puede estar jugando, puede estar sacando cuenta, o un adulto que se le pueden estar verificando los recuerdos. Ustedes vieron el experimento el cerebro de Sting, como mientras él está creando o recreando en su cabeza alguna música, se pueden ver cuáles son las áreas del cerebro, que el cerebro llegando a atomizar el planteamiento de la frenología, pero ahora a nivel de estructuras cerebrales, descubriendo incluso hasta el famoso donde está ubicado o las fronteras del yo de Sigmund Freud o la experiencia espiritual, que son temas tan intangibles dentro del mundo de la investigación neurocientífica dura. Aquí ven al niño y pueden ver las diversas representaciones que se le pueden pedir a la computadora, donde está concentrada más la energía, en este caso hacia el lóbulo occipital, cómo son las conexiones de las redes o cómo es la maraña representativa con cada uno de esos circuitos. Entonces esto es maravilloso porque les permite a los neurocientíficos no solamente trabajar como en una época con la tomografía plana sobre el cerebro que identificaba muy bien a lo mejor tumores o algunos daños en el cerebro como coágulos, etcétera, etcétera, pero no identificaba redes o funcionamiento del cerebro, ¿no? ¿En dónde estamos para hablar en términos de esta neurociencia, ¿no? Porque aparecen en algunos libros las neurociencias y en otros libros la neurociencia. Bueno, porque en principio la neurociencia está formada por varias ciencias auxiliares que le permiten de la anatomía, la fisiología, la farmacología, la medicina, la biología,
¿cómo es que se llama? La, la biología molecular. Y bueno, se hablaba siempre de las neurociencias. Sin embargo, uno de los investigadores dice que el término correcto es decir la neurociencia porque así como todas las ciencias están formadas por muchas disciplinas internas, nunca se dice las matemáticas, la sociología, sino se dice la sociología, a pesar que la sociología tiene la estadística, la antropología, tiene varias ciencias disciplinas. Entonces dice lo mismo que se deben terminar y él hace la determinación y de ahí en adelante todos los neurocientíficos hablan de la neurociencia. Pero ¿qué modelo está detrás de todo esto? Podríamos hablar que la última frontera de la formulación dualista está en el planteamiento de Karl Popper, pero él abre el ámbito a tres mundos posibles de investigación. El mundo uno, que los representan las realidades físicas, que son experimentables, medibles y registrables, que son las ciencias objetivas. El mundo dos, de los estados mentales, la conciencia, disposiciones psicológicas y los estados inconscientes, que son representados por las ciencias subjetivas y de los contenidos del pensamiento, de los productos de la mente humana, que se habla de la ciencia intersubjetiva, hacia donde va definitivamente la psicología cognitiva, que probablemente se había hablado solamente en un plano subjetivo por aquello de que nuestra mente está formada no en términos de un solo cerebro, sino de una construcción social. Entonces, las neurociencias, dependiendo desde la disciplina que yo parta, puedo encontrarme que puedo ser un neurocientífico de laboratorio estructurado que quiero verificar la producción de cierto neurotransmisor ante el estrés en un laboratorio con ratones. Estoy en la ciencia medible, que le sirve al planteamiento, si está viendo estrés, al planteamiento de la ciencia subjetiva. Y luego está la parte humana que dice, bueno, como yo manejo el estrés, porque unas culturas lo manejan mejor que otras, ¿y a qué se debe eso? Por lo tanto, este es el mundo científico de la neurociencia actual. El enfoque estratégico le permite a la neurociencia entenderla desde este punto de vista. Es un saber interdisciplinario, es decir, cada disciplina aporta el elemento y puede ser que la neurociencia encuentre los puntos comunes entre las disciplinas, pero cada disciplina mantiene su espacio. En el multidisciplinario son disciplinas que mezclan los contenidos para llegar a una conclusión, a un proceso, por lo menos la evolución del cerebro que está vista desde la genética del ADN, de la genética molecular, pero que a su vez requiere de los estudios de la antropología, pero también de los estudios que han hecho los antropólogos que solamente trabajaron con la cultura. Ahí tendríamos un saber transdisciplinario. La búsqueda es hacia un saber transdisciplinario que se monta sobre las disciplinas que participan y hace una visión panorámica de lo que está ocurriendo allí. Sin embargo, para el enfoque estratégico de la neurociencia hay otros elementos claves y es la multivisión, bueno, que el que lo da cada disciplina tiene puede ser que tengamos a tres neurocientíficos, pero que cada uno tenga una visión, un paradigma de investigación diferente, es decir, que la disciplina no le da el enfoque con claridad, lo que le da el enfoque a la neurociencia sería la visión epistemológica que tiene el neurocientífico. Y tercero, está la perspectiva internacional, que tiene que ver que los cerebros se desarrollan en culturas y en procesos de experiencias muy diferentes y por lo tanto la formación y las conclusiones que se establecen en un país, por ejemplo, para neuroeducación, suelen no funcionar en otros contextos, por eso hay que contextualizar. Eso nos lleva a considerar a la neurociencia como una ciencia transcompleja, en los términos del que habla el, el de la complejidad, Edgar Morin, ¿verdad? O Morán, como lo pronuncie,
bueno, que hay que superar muchos paradigmas disciplinares, partir de la idea de red, el conocimiento es rizomático, el conocimiento cambia esos principios, el principio de incertidumbre que toma la transcomplejidad. Entonces de allí es que parte, por ejemplo, la especialidad donde yo estoy, que sería la neuroeducación, que es un campo de estudio emergente, de enfoque estratégico, que tiene una base epistemológica interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria, de multivisión, y que la sitúa en una ciencia transcompleja del conocimiento. En ellas convergen principalmente la neurociencia, las neurociencias cognitivas y la pedagogía. Y el objeto de estudio es la didáctica del aprendizaje humano, es decir, cómo buscamos herramientas, técnicas, estrategias para que el aprendizaje humano sea más completo, más adecuado y más congruente con la estructura cerebral que lo produce. Porque hasta ahora parece que hemos, históricamente, desde el aprendizaje, a lo mejor hemos hecho muchas cosas contrarias a lo que el cerebro, para lo que el cerebro está realmente preparado. La neurociencia educacional no puede generar un enfoque universal pedagógico, descriptivo, pero puede dar información para la construcción de métodos educacionales dentro de cada contexto cultural. Entonces ese es el punto más claro y más clave que está en este documento en el 2009 y que debe marcar toda la experiencia de la neuroeducación en estos momentos actualmente. La explicación del aprendizaje de la perspectiva de la neuroeducación invita, por un lado, a superar los reduccionismos biológicos, es decir, los primeros neuroeducadores hablaban todos los términos de la neurociencia, lóbulo frontal, neurotransmisores, y bueno, y la gente fascinada con lo que decía, por qué te comportas así, por qué pasa esto en tu cerebro, y resulta que no se trata de esa reducción biológica, porque estaríamos viendo solamente la perspectiva de una disciplina, pero las primeras investigaciones neurocientíficas tienen esa base. No todo se puede reducir a la biología porque somos más, es decir, somos polvo de estrellas, somos energía, pero sin embargo no se puede explicar la ciencia del humano sin la biología, que es el otro extremo a donde van algunos algunas personas que se acercan, ¿no? Y dejar los dualismos. Esto es una explicación material, esto es una explicación inmaterial, esto es espiritual, esto es mental, esto es corporal. Hay que saltarse eso y hacer la integración de esos elementos porque el ser humano es uno solo en todas esas dimensiones. Para mí, cualquier ciencia necesita una perspectiva ética y el planteamiento que más se me acerca desde mi perspectiva es el planteamiento de Adela Cortina, que dice que desde el punto de vista ético hay una necesidad imperiosa de pensar en la educación como el espacio que puede ayudar a educar en tolerancia, por ejemplo, para superar los enfrentamientos de clanes ancestrales que tenemos en nuestras redes neuronales y que muchas veces se activan, por lo menos en estos momentos históricos, cuando vemos que viene mucha gente de otro país a creer nosotros que está invadiendo nuestro espacio, nuestro territorio, nos está quitando nuestra necesidad. Estamos como allí como muy de tribu, ese pensamiento de tribu, de subcultura, de diferencia, no nos ayuda y por lo tanto, desde el punto de vista neuroético hay que entender que somos ese hombre primitivo que tiene que hoy aceptar la neurodiversidad, que tiene que buscar la forma de autorregularse su homeostasis biológica para seguir sobreviviendo, porque en este momento la supervivencia de un grupo está conectada con la supervivencia de toda la humanidad, como siempre ha estado conectada. Este principio es hermosísimo. Pensamos ahora un poco en los neuromitos. El primero, el mito de que solo utilizamos el 10%. Se cree que el psicólogo William Jay en una de sus conferencias afirmó que una persona normal no alcanza el 10% de su potencial intelectual y eso se confundió con la capacidad cerebral, ¿no? Y son conceptos diferentes, pero se sigue utilizando la idea.
¿Cómo rompemos este mito? Bueno, no se justifica el gasto energético tan enorme de un órgano solo para usarlo 10%, porque la cantidad de energía que utiliza el cerebro del resto de los órganos del cuerpo es enorme como para decir que solamente utiliza un 10%. Es un órgano que ha evolucionado millones de años para inutilizar el 90% de sus capacidades. También es ilógico desde el punto, es un órgano muy caro y muy difícil de mantener, apenas tiene el 2% del peso corporal y el cerebro consume el 20% del oxígeno total que se respira. En los casos de accidente y daño cerebral, el organismo no utiliza ese 90% restante como capacidad potencial de reserva, en caso de que lo estuviera guardando para algo. Entonces, bueno, el mito se cae por sí solo porque en cualquier función, cualquier persona utiliza todas las redes neuronales y la potencial de su, y todas las partes de su cerebro, a lo mejor por cultura, podría desarrollarse mucho más, hablando de potencialidades, facultades mentales, pero biológicamente está utilizando su cerebro completo. El segundo neuromito es la idea de que hay estilos de aprendizaje. Esta es una teoría que explica que hay diferentes tipos de aprendizaje y sobre todo la teoría que habla de estilos de aprendizaje sobre la base de sistemas o modalidad sensorial, que es los sistemas representacionales, probablemente partido del todo el movimiento y el auge que tuvo la programación neurolingüística solamente con los tres sentidos, un modelo de comunicación válido, pero que no debería tomarse como modelo para explicar el estilo de aprendizaje. Uno, porque hay una riqueza en la experiencia sensorial humana que no se reduce a tres sentidos, sino que tenemos 10 y que probablemente durante una interacción de aprendizaje estamos utilizando más sentidos de los que creemos, aunque para comunicarnos solamente lo estoy evaluando en términos de un sistema por mi manera de comunicar y de hablar. Eso no significa que el resto de los sentidos están paralizados y que yo no estoy aprendiendo con los otros. Entonces ahí inmediatamente el neuromito cae por sí solo. El siguiente son los famosos periodos críticos de aprendizaje, utilizados durante mucho tiempo por varias teorías de aprendizaje bien serias y bien estructuradas, que considera que un periodo crítico es una fase en el ciclo de vida, pero que tiene un tiempo limitado y que en esa etapa hay un nivel mayor de sensibilidad de estímulos exógenos que se utilizan de manera particular. La hipótesis fue propuesta por un lingüista, Eren Lenenberg, en 1967, pero ahora se cambia, bien, tiene su base de verdad, como hemos visto en los anteriores, porque ahora se habla de ventanas para el desarrollo del potencial humano y en vez de decir periodos críticos, o sea, ahora se llama ventanas plásticas. Fíjense cuál es la diferencia. Hay un periodo crítico que hay que hacerlo todo ahí rápido porque si no se pierde, a hablar de ventanas plásticas abiertas con mayores posibilidades. El cerebro no desarrolla todo al mismo tiempo, ni siquiera las funciones que están relacionadas. No hay tiempos en donde fundamentalmente es el máximo de maduración frente a otras áreas con otras, ¿no? Por lo tanto, no será necesario insistir en la idea que ese sea el único momento de aprovechar esos tiempos y que todo se concentre como proceso de aprendizaje, nada más a atender esas ventanas plásticas. Las ventanas plásticas se hablan con una nueva visión sobre la neuroplasticidad. Atender todas las potencialidades del cerebro en todo momento. El efecto Mozart, muy vendido, publicitado. Bueno, yo fui uno de los que me compré todos los CDs de Mozart y en toda escuela que estaba los montaba a que había que escucharlo y ponerlo. Hice prácticas con mi hija, ¿no? Y bueno, se debe que hace fue un artículo en la revista Nature, una de las más prestigiosas a nivel científico, que demostraba que estudiantes preuniversitarios al escuchar una sonata de Mozart durante un tiempo mejoraba su capacidad intelectiva de modo significativo y eso tuvo una enorme repercusión en distintos espacios. Bueno, tiene que ver mucho con el centro, con la respiración de Lozano, el francés Tomatis, con toda su investigación y estudios posteriores determinaron que otro tipo de música, otra lectura de pasajes de contenido
que otra experiencia altamente emocional estimulaban también los procesamientos de razonamiento espacio-temporal, lo que indica que todo lo significativo ayuda al aprendizaje de una manera extraordinaria. El siguiente el elemento tiene que ver con la idea de cerebro izquierdo, cerebro derecho, que también hicieron toda una teoría de aprendizaje. Se parte sobre la base científica de Roger Sperry, sobre la separación de las funciones de los hemisferios, que sí es planteando, pero vamos a ver cuánto hay de cierto para que no tiene sentido montar un aprendizaje montado sobre un currículo para estimular el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Bueno, la localización de las funciones es real y física. El cerebro está dividido en dos hemisferios, eso es indiscutible. Los estudios no revelan una prevalencia de uno sobre otro. En la realidad, ambos hemisferios física y fisiológicamente están conectados a través del cuerpo calloso y el cerebro funciona como un todo. Los estudios de neuroimagen bien interpretados, fíjense que dice allí, revelan la naturaleza distribuida e interconectada entre los dos hemisferios para la realización de muchas tareas o casi todas las tareas. Los hemisferios y el cerebro actúa como un todo coherente del organismo. Bien, fíjense ustedes lo que, y todavía hay más, pero hay un resumen de los más famosos y de los más leídos. Hay que reencuadrar los neuromitos, entender que tienen una base científica real, pero que no es el todo. Eso es como el cuento de la parábola de Tony de Melo sobre que el hombre estaba buscando, encontraba pedazos de verdades y el diablo le dice a Dios que si no, no le preocupa que el hombre pueda encontrar la verdad en esos pedacitos y el, el otro responde que no se preocupe porque el hombre seguro va a hacer de ese pedacito de verdad una religión. Y eso wow, esa es una verdad del tamaño del muro de la Gran Muralla China, sí, porque definitivamente hemos visto históricamente cómo una pequeña teoría científica se transforma en una verdad de lo que no permite, bueno, que no entre un espacio. Bueno, hay dibujos de cerebro izquierdo, cerebro derecho, clases montadas, planificaciones curriculares, test para decirte que tú eres más derecho que izquierdo, que te domina más una parte que otra. Bueno, eso definitivamente hay que revisarlo, aunque hay que partir de las ciertas funciones de los hemisferios. Lo que hay es que estimular ambos, eso tiene que ser bien claro. Puedes respirar un momento, parar el video aquí, porque ahora viene otro punto importante que es la evolución homínida. Y eso, bueno, eso es como para fumar. Les recomiendo que se vean proyectos etnográficos para entender con más claridad estos tips que voy a dar aquí. Esos 4 videos de National Geographic sobre la teoría evolución homínida que ha ido también cambiando es importante para entender ciertos hitos que nos interesan a nosotros a nivel de neuroeducación. Primero, que la evolución es importante, o sea, no puedo hacer un concepto o un proyecto, un modelo de perspectiva educativa si no tengo una clara base de la evolución del cerebro humano, o por lo menos no lo comprendo. Segundo, la importancia que tiene el arte y el concepto de dignidad humana, que debe ser una línea transversal dentro de cualquier modelo educativo. 10.000 años de historia para la evolución neolítica, 10.000 años de historia para la evolución neolítica y para que apareciera la agricultura en los homínidos. Esas dos cosas son importantes. El neolítico y la aparición de la agricultura que permitió que el hombre se asentara y empezara a preocuparse de otras cosas y no de una supervivencia de sedentarismo y de depredador. En esta evolución homínida aparece en el Paleolítico superior, se origina el arte. Cuando por primera vez se plasman en el hueso, en el barro o en la pintura las imágenes que pueden ordenar y dan sentido a la vida. Es que tienen que imaginarse a un Homo sapiens sentado después de haber pintado
el bisonte o colocado las manos con la pintura, a contemplar eso o a decir yo lo hice. Y eso significa tener conciencia y además producir ciertos químicos que cambian la condición y la visión del mundo en términos evolutivos. Estudios apuntan que hace 40.000 años ocurrió una mutación de los alelos de la aliproteína E y la aparición de los alelos E3 y E2 que mejoran la plasticidad sináptica. O sea que hay una precisión para decir desde el punto de vista de nuestra evolución del ADN que cómo ese resultado favorece la memoria, el aprendizaje y la acumulación de conocimiento entre los humanos. Que esa acumulación de conocimiento, que después viene la lectura y la escritura, también es una acumulación de conocimiento social. Es decir, no está en la cabeza de una sola persona, está en la cabeza de una comunidad, está en la cabeza de una sociedad, está en la cabeza de un país, está en la cabeza de una tribu. Cuando digo la cabeza es que son muchas cabezas que tienen el conocimiento y eso le ha permitido transmitirlo, retenerlo, reformarlo, recambiarlo y ha hecho las grandes revoluciones epistemológicas del ser humano. ¿Cuándo ocurrió eso? Justo en periodos anteriores al Paleolítico Superior, junto a otras funciones que aparecen, bueno, dónde buscar, dónde cazar comida, dónde están los animales de caza, cuál es el camino que tengo que recorrer para volver después de ido a cazar. Todo eso importó muchísimo en términos que al principio es una función biológica de supervivencia, pero cuando ingresa la neocorteza a actuar allí, eso es bien importante. Uno de los instrumentos decisivos en la consecución del pensamiento científico, entonces fue la aparición de un lenguaje verbal simbólico, gracias a la evolución de las cuerdas vocales, probablemente los gritos se transforman en palabras, los gruñidos, los gemidos, van convirtiéndose en un lenguaje que cada vez es más complejo, y dio origen a toda la torre de Babel del lenguaje que tenemos en estos momentos. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando estudiamos la evolución homínida tenemos que atender lo que ha ido descubriendo la genética evolutiva. Esta ciencia muy reciente por los grandes avances en tecnología, la reconstrucción de la estructura del ADN humano, ese gran ejercicio y ese gran descubrimiento del siglo XX y luego todo lo que se está haciendo en estos momentos para prevenir grandes enfermedades que están dentro de las mutaciones, pero también hay otro elemento importante. Igualmente, recomiendo proyectos genográficos para que entiendan un poco cómo toda la humanidad, ¿verdad? Viene de África. Entonces aquí están algunos hitos importantes para entender la evolución homínida. Bueno, hasta ahora, aunque ahorita ya se ha avanzado un poco más en términos antes del Australopithecus que tenemos, bueno, porque toda la vida del planeta viene de una sola fuente, o sea que al final, bueno, nuestra conexión es de la vida y a veces hemos, con nuestra visión de separar, nos separamos tanto del todo que no entendemos finalmente nuestra naturaleza. Pero hay unos hitos que hay que entender, no como una evolución lineal como aparece siempre los hombrecitos hasta transformarse en Homo sapiens, ahora lo ponen así que vuelven otra vez a ser mono, es que hay que apartarse de esa idea y pensar más bien en términos de candelabros que tienen muchas ramas y que fueron conectándose probablemente unas con otras, pero que hay unos puntos donde hay un cambio y una mutación que tardaron millones y millones de años para hacerse, pero que una vez se consolida, la siguiente generación lleva esa mutación, pero también va cargando de ese otro árbol. Entonces allí tenemos al Australopithecus, la Mona Lucy descubierta por los antropólogos y con aquella canción maravillosa de los Beatles, la Lucy, mira, bajo un cielo estrellado, creo que es que dice pero que tenemos allí la bipedestación como elemento clave y la bipedestación como elemento clave porque empieza a caminar y empieza a caminar con una familia, que es otro elemento de que habla
A de la cortina en términos de la reciprocidad. Ayudas a ese que está contigo, al niño que nació contigo, al que te acompaña, luego al grupo, no quieres que se muera, lo curas, lo salvas, y eso va creando unas redes distintas, ¿no? Eso lo vemos por allí desde el momento del Australopiteco. Luego tenemos el Homo habilis, habilidoso, porque empieza a hacer las herramientas, y ahí podemos plantearnos un poco, ver esa otra línea y del tiempo del dominio de la piedra, luego de los metales hasta el hierro, el oro, el bronce, etcétera, etcétera. Pero comenzamos por la piedra, todavía vive de estación, pero de vez en cuando permanecíamos agachados, todavía todo el vello recorría nuestro cuerpo, por otra razón desaparece y nos transformamos en lo que llama Morris, el mono desnudo. Hay unas razones porque, bueno, en la sabana y en la estepa africana no necesitas tanto pelaje, y todo lo contrario, necesitas producir glándulas sudoríparas por todo el cuerpo para perder más líquido cuando tengas que avanzar y tu cuerpo esté equilibrado. Pero se mantuvo el vello en unas zonas bien interesantes, que sería la cabeza para proteger al cerebro, y en el caso de los genitales para producir el órgano de la evolución, y ese lugar allí. Y luego, bueno, hay otras razones de términos evolutivos de la parte sexual, de atractivo, etcétera, etcétera, que permitió otros elementos. Amamantar al bebé, pero cuando no se está amamantando, ¿para qué sirven los senos? Bueno, no simplemente uno ve las tetas porque parecen atractivas, sino que parece que garantizas la alimentación de tu prole, ¿no? Es como lo que está en términos biológicos ahí en tus redes neuronales. El Homo ergaster, que tiene que ver con el hombre que trabaja, ya no transforma la piedra solamente para machacar, sino que la transforma en hachas y en instrumentos más sofisticados. Y este hombre, como ven, todavía no tiene una frente tan amplia, pero significa que ese lóbulo frontal está avanzando. En la línea, otros elementos clave está el Homo erectus, aunque alguna teoría actual dice que todos estos grupos pertenecen al Homo erectus porque está de pies. Descubre el fuego, que es un elemento importantísimo, bueno, porque le permite defenderse, pero también descubre que ciertas comidas, como la carne, tiene mejor sabor y también puede preservarse por más tiempo. Y aquí comienza la ingesta de carne, que es muy importante para la aparición de una neocorteza más evolucionada. La proteína animal, muy importante para eso, y podemos hablar y discutir sobre la importancia que tiene la proteína animal. Luego tenemos el Homo antecesor, que pasa definitivamente de África a Europa, es el como primero que desarrolla todo ese linaje europeo con el neandertal, el cromañón, toda esa ruta, la conquista del frío, etcétera, etcétera, la creación de más herramientas. Entonces, bien importante ese paso por allí, pero también hay un paso por la parte de África hacia la zona de los países árabes, y hay una migración por ese lado y una migración por el otro, que probablemente en algún momento histórico se vuelven a encontrar, vuelven a partir, y esos son millones y millones de años de idas y venidas, pero que todos habían salido del árbol de África. Y en el último grupo, pues tendríamos el que hablamos, el que pinta, el que crea el arte. Hay un fósil que está siendo muy estudiado en este momento, porque se han encontrado restos en los ADN de los hombres actuales de Denisova, y probablemente antes que el neandertal se extinguiera o que se mezclara, o como dicen las teorías actuales, el Denisova también se mezcló, y que probablemente hizo música, sonrió y tuvo un rostro más social, pero no hay cráneos, hay solamente unas piezas muy concretas, pero que dan mucha información sobre este homínido. Y cierro con el Homo sapiens sapiens. Si comencé con la Mona Lucy, cierro con Cleopatra como una representación del Homo sapiens moderno. Hablaba 7 idiomas, escribió tratados de medicina, de matemática y todo eso, en una cultura que consideraba por igual tanto el hombre por mujer. La mujer podía reinar y gobernar y manejar mucho poder, y es muy interesante entender al Homo sapiens en términos de, bueno, esos grandes seres brillantes que desarrollaron y le dieron a la humanidad un elemento muy clave.
Bueno, voy a cerrar aquí para abrir la discusión que es tan importante entre los que participamos en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Soy Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y por la neurociencia, porque me parece que es una de las ciencias que puede darle al hombre más información para entender la humanidad. Definitivamente tenemos que entrar en el mundo de la neurociencia. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la discusión.